La reunión de Gustavo Petro y de la interina Delcy Rodríguez, o la interiana, en la frontera, que iba a ser el día de hoy, fue cancelada por motivos de seguridad. Curioso como le dicen ahora las órdenes de Donald Trump, ¿no? Y no es una opinión personal, ya les cuento. El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, ha elogiado a María Corina Machado y ha destacado su lucha por la democracia venezolana en una visita de María Corina, de talla internacional y diplomática en Chile. Expertos de la ONU sobre la ley de amnistía en Venezuela han dicho el alcance es arbitrariamente restrictivo. Vaya sorpresa, ¿verdad? Pero además han soltado una verdad que el venezolano conoce, pero que el mundo ignora selectivamente. Y ya les voy a hablar de eso. Porque súmele, por cierto, al alcance de esa ley escuálida de amnistía, algo que desde el propio régimen están hablando ahora. 9.726 solicitudes válidas de amnistía cuando te decían que en Venezuela no había ni un solo preso político, ¿verdad? Iván el Gil. Y la dictadura cubana sigue en franca caída libre. Están pasando cosas. Y ya le vamos a contar algo curioso que se anuncia hace escasas horas, de hecho. Liberación de presos políticos en Cuba. ¿What? Bien, pues quédate, porque este no es solo el resumen de noticias clásico. Como siempre, hilamos un mapa de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo eso y más hablaremos el día de hoy, viernes 13 de marzo de 2026. Augusto Navarro, en este espacio, su espacio, que se llama Político. Comenzamos. El encuentro que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la encargada temporal, ese encuentro que se iba a celebrar hoy en un puente en la frontera común, fue cancelado a última hora, confirmaron el día de ayer fuentes oficiales colombianas. Sí, cancelado. Decía AF, una fuente de la Casa de Nariño, la sede presidencial de Colombia, al ser consultada, esta fuente, sobre versiones que circulaban de que esa reunión de hoy entre los dos delincuentes, prevista para celebrarse en el puente Atanasio Girardot, no se llevaría a cabo. Acerca del suspendido encuentro entre Delcy y Petro, el comunicado oficial del chavismo dice que fue suspendido por motivos de fuerza mayor. Asimismo, motivos de fuerza mayor, y ya usted sabe que ahora le dicen así al jefazo, al que puede decir qué se hace y qué no se hace en Venezuela, ¿verdad? Porque yo no sé si usted le cree una palabra o no, pero no deja de llamar la atención que ya habían tarimas montadas, sonido, show, y de un momento a otro, recularon. Órdenes, tal parece, ¿verdad? El Atanasio Girardot es uno de los 4 puentes que comunican al departamento colombiano del norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, en donde hasta la tarde de ayer, como les decía, los trabajadores preparaban a todo pulmón la tarima para ese encuentro. Pero el gobierno colombiano no ha dado detalles reales de los motivos de la cancelación del encuentro, que era esperado con expectativa entre ambos países, aunque medios locales informaron que fue una decisión de Venezuela, alegando razones de seguridad o de inseguridad, diría yo. Tras la noticia de la cancelación, el personal encargado de la logística en el puente comenzó a recoger las mesas, los materiales y todo lo que tenían allí, porque eso iba a ser usado en esa reunión. Pero habían problemas de seguridad. El encuentro había sido confirmado la semana pasada por el gobierno colombiano, que en la tarde de ayer alcanzó a entregar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital del norte de Santander, las acreditaciones para que la prensa pudiera cubrir el evento que se iba a celebrar el día de hoy entre Petro y Rodríguez. Se esperaba que en dicha cita ambos hablaran de asuntos económicos, comerciales y también de seguridad en la frontera común de 2.219 kilómetros. No es poca cosa. Pero ahora fíjese algo, y no es opinión, como les decía, es información. La suspensión del encuentro se produjo poco después que el gobierno colombiano informara en su cuenta de X de una llamada telefónica entre Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que se tocaron temas energéticos, de hidrocarburos, de seguridad, de cultivos ilícitos, de erradicación de estos cultivos, de trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera y mucho más. Al terminar la llamada, Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela. Concluía el mensaje en X. Ay, que aquí hay algo que no nos están contando. ¿A que sí? Pero ayer, la escena en Ginebra
fue en realidad un espejo brutal de lo que pasa en la Venezuela de hoy. Un país atrapado entre la memoria de la represión y la incertidumbre de una transición que todavía no termina de definirse. Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, menudo nombre, presentó una actualización que divide el presente de los venezolanos en dos capítulos muy claros. El primer capítulo es el de la maquinaria represiva que operó durante casi 3 décadas en el poder y que recientemente perdió a su jefe Nicolás Maduro. El segundo es el de un país que intenta reorganizarse después de ese terremoto que provocó la captura del narcodictador el 3 de enero de 2026. En este primer capítulo no hay ambigüedades. La misión documenta la continuidad de lo que han denominado la política estatal de represión que entre septiembre y diciembre de 2025, hace nada, en ese periodo, cuando las cosas estaban calmadas, se registraron 135 detenciones arbitrarias, incluyendo casos muy perturbadores: niños, adolescentes retenidos como forma de presión en contra de sus familiares, algunos de apenas 2 y 5 años de edad, y pare usted de contar, dice la ONU. Y a esto se le suman muertes bajo custodia por falta de atención médica, testimonios de torturas, denuncias de violencia sexual en centros de represión del régimen y también en casas de seguridad clandestinas. La experta María Eloísa Quintero lo resumió con una frase que por supuesto no deja espacio a las interpretaciones. Las autoridades continuaron aplicando un patrón de represión sistemática. Un patrón que, según la misión, tuvo además un impacto devastador en las mujeres, muchas de las cuales se vieron obligadas a protestar frente a cárceles o incluso iniciar huelgas de hambre para exigir información sobre sus familiares desaparecidos o detenidos. Recuerde usted que el familiar de un preso político también es víctima. Pero el informe cambia un poco de tono al llegar al punto de quiebre histórico de nuestro país, el 3 de enero de 2026. Ese día, según el reporte, esa operación militar estadounidense incluyó bombardeos contra bases venezolanas y que terminó con la captura de Maduro y Cilia Flores, quienes fueron trasladados a los Estados Unidos, pues la misión calcula que 82 personas murieron durante esa operación. ¿Por qué no sabemos los nombres? Interesante, ¿verdad? Bueno, aquí entonces aparece la paradoja jurídica que hoy divide, entre comillas, a la comunidad internacional. La misión reconoce que existen motivos razonables para creer que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, pero por montones. Pero al mismo tiempo, te afirma que la intervención de Estados Unidos violó el derecho internacional. Aquella palabra, ¿verdad? Usted la recuerda. El derecho internacional. Es decir, para los investigadores de la ONU, la gravedad de los crímenes atribuidos al régimen no legitima entonces automáticamente una intervención armada para sacar al dictador. Para variar, por supuesto, ¿no? Y ese punto es crucial, porque ese punto define el choque de narrativas que domina el debate global. Para Washington, la operación fue una acción necesaria frente a un régimen criminal, pero para sectores del sistema internacional fue una intervención ilegal, aunque el objeto fuese un gobernante acusado de atrocidades ilegales. Menudo entuerto. Tras la captura de Maduro se abrió el segundo capítulo del informe, el de la transición incierta bajo el interinato de Delcy Rodríguez. Rodríguez dice haber impulsado una ley de amnistía. Sabemos que fue obligada por Estados Unidos, que permitió las excarcelaciones. Según los datos presentados, entre el 20 de febrero y el 6 de marzo de este año, se registraron 247 liberaciones por amnistía y 7.400 libertades plenas. Sobre el papel, parece una ola de descompresión política, pero la misión advierte que el cuadro es mucho más complejo y usted lo sabe. Porque el organismo considera que la ley es restrictiva y selectiva, ya que, por ejemplo, no reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos y además excluye a militares o a civiles que han sido arbitrariamente acusados de traición a la patria. Y por si fuera poco, sostiene que la estructura represiva no ha desaparecido. De hecho, en esta nueva etapa, ahorita, se han documentado 87 nuevas detenciones, entre ellas 14 periodistas y 15 menores de edad, que según las denuncias recibidas fueron arrestados por celebrar públicamente la caída de Maduro. Mientras tanto, al menos 76 extranjeros y cientos de venezolanos continúan detenidos al día de hoy.
La reacción del régimen ante el informe fue, por supuesto, de inmediatez feroz. El representante del país ante el Consejo, del régimen de Venezuela, rechazó el reporte calificándolo de misión de brazo de propaganda, que habría facilitado la agresión militar del 3 de enero. También acusó al organismo de ser un negocio político, porque ha sido financiado con $10 millones del presupuesto de Naciones Unidas, como si fuera sorpresa para alguien cómo se financia la ONU. Dios mío. La narrativa oficial insiste en que Venezuela está ahora en paz y que el país ha resistido una agresión externa. Pues bien, ni resistencia ni medio kilo de nada. Porque nosotros, los que sabemos qué fue lo que pasó, seguiremos insistiendo que la paz de Venezuela la puso el grupo anfibio del Iwo Jima, el Gerald Ford, los aviones y los helicópteros que entraron en misión, hasta el piloto Eric Sloven, que fue condecorado por Trump recientemente. Pero la misión advierte algo que pesa más que cualquier discurso podrido diplomático del chavismo. Los funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad siguen en las posiciones de poder y la estructura institucional que permitió y que aupó la represión está prácticamente intacta. Eso dice el informe. Por eso el organismo ha pedido acceso pleno al país para continuar investigando lo que considera un momento decisivo para las víctimas y para una diáspora que, escuche bien ahora, según la ONU, supera ya los 8,7 millones de venezolanos. Casi 9, pues. En el fondo, lo que revela ese informe es una realidad muy incómoda para todos los actores. La caída de un tirano acusado de atrocidades, entonces, no significa automáticamente la desaparición del sistema que hizo posibles esos crímenes. Eso es bastante obvio. Pero mientras esa estructura siga intacta, la pregunta que sobrevuela el caso venezolano seguirá estando abierta. ¿Estamos frente a una transición? Y lo pregunto todos los días. ¿O simplemente ante una pausa en la historia de la represión más brutal del continente? Hablemos ahora de la escena de Santiago de Chile, porque lo de ayer no solo fue un gesto protocolar, fue un mensaje político dirigido a toda América Latina. Porque durante su visita a Chile para la investidura del nuevo presidente José Antonio Kast, la líder opositora venezolana María Corina Machado recibió un baño de masas, un respaldo público que va mucho más allá de la cortesía diplomática. Kast elogió su valentía y la describió como un símbolo de resistencia frente a lo que calificó como un sistema autoritario en Venezuela. Y ese reconocimiento se produjo apenas un día después de que asumiera el poder en Chile, en un cambio político que analistas describen como el giro más fuerte hacia la derecha del país, de Chile, en décadas. La invitación a María Corina para asistir a la ceremonia de investidura no fue casual. Fue una señal deliberada del nuevo gobierno chileno sobre su posición frente a la crisis de Venezuela. De hecho, José Antonio Kast ya había sostenido que la transición democrática en Venezuela tenía que incluir a figuras como María Corina Machado y como Edmundo González, subrayando además su respaldo a la oposición venezolana tras la caída del dictador Nicolás Maduro. Pero el simbolismo no terminó con la ceremonia presidencial. No. Ambos coincidieron nuevamente en Santiago durante el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, un homenaje al expresidente chileno Sebastián Piñera, quien gobernó entre 2010 y 2014 y posteriormente 2018, 2022 y que falleció en 2024 tras un trágico accidente en helicóptero. En ese acto, Kast recordó que durante años muchos parlamentarios chilenos llevaron una placa con la consigna Venezuela Libre, un gesto de solidaridad política con la oposición venezolana. Según dijo, Piñera habría estado muy feliz de ver a Machado en este momento, lo que convierte el evento, o lo que lo convirtió, en una especie de continuidad simbólica de la política exterior que el exmandatario impulsó hacia Caracas. Machado, por su parte, respondió con un discurso cargadísimo de memoria política. Recordó a Piñera como un gran aliado clave de nuestra lucha en la denuncia internacional del régimen chavista y evocó su participación en episodios emblemáticos de la presión internacional sobre Caracas. Por ejemplo, la visita de los expresidentes latinoamericanos a Venezuela en 2015, 11 años ya, y el concierto humanitario organizado en Cúcuta en 2019. Pero su presencia en Santiago también tuvo un componente simbólico altísimo para la diáspora venezolana en Chile. Chile alberga una de las comunidades venezolanas más numerosas de toda la región
Y durante su visita, Machado sostuvo encuentros con exiliados y también con dirigentes comunitarios, insistiendo en que Venezuela vive un momento decisivo para la reconstrucción democrática. En ese contexto, la dirigente afirmó que la sociedad venezolana atraviesa su desafío más importante, destacando que pocas sociedades valoran tanto la libertad como la venezolana actual, una frase que, por supuesto, busca conectar el sacrificio de esa diáspora con una expectativa de una transición política. El fondo político del encuentro, por supuesto, fue evidente. El nuevo gobierno chileno, lo vimos la semana pasada, se suma al bloque regional que intenta reconfigurar el mapa político latinoamericano tras la caída de Maduro y el nuevo equilibrio de poder en Caracas. Y al colocar a Machado en el centro de la narrativa democrática, Kast está enviando una señal clara. Chile pretende jugar un papel activo en la redefinición del liderazgo regional frente a la crisis venezolana. En otras palabras, lo ocurrido en Santiago no fue solo un homenaje académico, ni tampoco fue un gesto diplomático. Fue una fotografía del nuevo eje político que empieza a dibujarse en América Latina. Gobiernos que buscan proyectar apoyo explícito a la oposición venezolana, mientras que el continente redefine su posición ante la transición que se abre en Caracas. Y en ese tablero, por supuesto, la figura de María Corina Machado aparece cada vez más como un símbolo político que ya trasciende las fronteras venezolanas. Lo de ayer en Chile fue un baño de masas, pero también fue un mensaje muy claro al interinato de Delcy. Y ahora, le llaman acuerdo con el Vaticano, pero la arrodillada del régimen de Cuba comienza a ser placentera, entendiendo que pudieran estar dando sus últimas patadas de ahogados. El régimen de Cuba anunció el día de ayer la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de soberana, ya a usted le suena la palabra y ya le da como picazón, ¿verdad? Y enmarcó esto en un acuerdo con el Vaticano, porque ahora los comunistas nos quieren vender que son muy religiosos, ¿verdad? Bueno, todas han cumplido parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión, explicaba en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX. Esto, por supuesto, que no pasa por primera vez, aunque parezca mentira, ¿no? Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas. La última fue en 2025, en una serie de presos, entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONGs, y muchas de ellas dicen que fue tras un acuerdo con el Vaticano o con la mediación de la Santa Sede. Las excarcelaciones en el sistema cubano no son indultos, son una especie de beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida, una medida que, por supuesto, queda condicionada al cumplimiento del criterio del régimen, de los requisitos que le pongan durante el tiempo restante de la condena. La Habana enmarcó esa decisión en el espíritu de buena voluntad, cuidado aquí, y de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se han mantenido históricamente en comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad. Pero ya viene el truco. Agregó que se trata de una decisión soberana, y cuando dicen eso ya usted sabe por dónde va la cosa, y que constituye una práctica habitual en el sistema de justicia penal cubano, que la Cancillería caracteriza, la Cancillería cubana, por su trayectoria humanitaria, pero que coincide casualmente con la presión máxima que se ejerce por los Estados Unidos. La ONG Amnistía Internacional criticó la opacidad de ese anuncio por no venir acompañado de una lista ni de beneficiados ni con explicaciones con las que se llevarán a cabo estas liberaciones. También que no se haya especificado si serán personas privadas de libertad por motivos políticos, muy al estilo de Jorge Rodríguez. ¿Usted se acuerda? Sí, tenemos una lista, pero nadie la vio nunca. Bueno, muy a ese estilo. Pero Amnistía Internacional además denunció, asimismo, la utilización de presos de manera deshumanizante como fichas de cambio en un juego político. ¿Por qué no suena tanto este guión, verdad? E insistió en la liberación inmediata e incondicional de todas las personas injustamente encarceladas en Cuba. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió el 28 de febrero en el Vaticano con el Papa León, que había pedido diálogo a La Habana y a Washington, y su secretario de Estado también fue partícipe de esa reunión, el del Papa, y me refiero al cardenal Pietro Parolin. 8 días antes, también había acudido a Roma el embajador estadounidense en Cuba, Mike Hammer, quien se entrevistó con el secretario del Vaticano
para las relaciones con los estados Paul Richard Gallagher. Según cifras del MINREX, usted no puede confiar en eso, por supuesto, desde el año 2010, el gobierno cubano ha beneficiado con indultos a 9.905 reclusos, mientras que en los últimos 3 años, otros 10.000 presos fueron excarcelados por diferentes beneficios. Hablamos de 20.000 personas en esa isla. El régimen cubano anunció en enero de 2025, por ejemplo, la liberación gradual de 553 personas sancionadas tras ese acuerdo entre La Habana y la administración saliente del presidente Biden con mediación del Vaticano. A cambio, usted lo recordará, Washington sacó a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, ¿se acuerda? Una sanción con un fuerte impacto financiero para Cuba, que entonces ni tan Vaticano el acuerdo, ¿verdad? A que no era lo que buscaban los cubanos, a que sí era lo que les ofrecía Biden. No obstante, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump acabó de golpe con ese tibio acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Washington volvió a incluir a La Habana en su lista negra apenas horas después de la toma de posesión del presidente republicano. Cuba, sin embargo, siguió adelante tímidamente con ciertas excarcelaciones que concluyeron en marzo de 2025, y alrededor de la mitad de los beneficiados eran presos políticos, según registros que llevaron a cabo en aquellos días varias ONGs de derechos humanos. Por ejemplo, según la ONG Prisoners Defenders, a finales de febrero, su registro de presos por motivos políticos en Cuba sumaba 1.214 personas, su máximo histórico, 7 presos políticos más que en el mes previo. Pues bien, el anuncio de esta excarcelación futura se produce en un momento crítico para la isla de Cuba. Washington ya lleva meses presionando al régimen cubano buscando un cambio que termine con el verdadero origen de los problemas del cubano, el régimen gobernante. Y tras las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Maduro, y en Irán también, con el intenso bombardeo y el goodbye a sus principales líderes, la presión se ha elevado entonces sobre Cuba, a la que la administración de Trump señala como el próximo objetivo. Durante semanas, Trump ha asegurado que se están realizando contactos entre su administración y los representantes cubanos. El gobierno cubano, que durante semanas ha estado rechazando que hubiese algún tipo de negociación, de repente dejó de negarlo. Y Cuba está a punto de caramelo, señores. ¿Será el próximo régimen sanguinario que va a caer? Estemos atentos. Sobre la formalización de Washington al interinato de Delcy en un documento que enviaron a la Corte Federal. Sobre el fiscal general de Chile pidiendo interrogar a Nicolás Maduro. Sobre los últimos detalles de Maduro en la cárcel federal pegando gritos como loco por las noches. Sobre los guerrilleros comunicacionales del régimen que perdieron el verificado de X, pero también las ganitas, usted sabe, de hacer propaganda. Y sobre mucho más, hablamos en este video que te dejo por acá. Video recomendado como siempre, porque últimamente muchos me han reportado que no llegan las notificaciones. Así que no está de más, si no lo has visto, que pases por allí y le des un poquito de cariño. Libertad o nada, porque seremos libres.